Para el sistema que observamos en la figura, tenemos un sistema estático en el cual tenemos acá tensión 2. Acá vamos a marcar así, tenemos tensión 2. Después tenemos tensión 2 en Y, tensión 2 en X, son las componentes de la tensión 2. Acá tenemos tensión 1. Este es otro hilo, es tensión 3. Tensión 3 que tira la masa hacia arriba, al ejercer una fuerza hacia arriba que equilibra y anula el efecto del peso. Entonces lo primero que hacemos es, observando esta tensión oblicua, es descomponerla en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, nosotros ahora pasamos acá. Nosotros vamos a proceder con que el módulo de la componente de la tensión 1 en el eje Y es igual al módulo de la componente de la tensión 2 en el eje X es igual al módulo de la componente de la tensión 1. Y acá es tensión 2 y acá 3. Entonces vamos a plantear que tensión 2 en X es igual al módulo a tensión 1. Y, o sea, las fuerzas horizontales con sentidos opuestos se equilibran y se anulan sus efectos, por lo tanto permanece en reposo el sistema. Verticalmente tenemos tensión 2 en Y es igual a tensión 3, que al nudo lo tira vertical hacia abajo, mientras que la tensión 2 en Y vertical hacia arriba. Y observando la masa tenemos tensión 3 es igual a el peso masa por gravedad. Podemos calcular, si queremos, tensión 3, porque la masa es 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, nos da 98 newton. ¿Qué implica? Implica que la tensión 3 es 98 newton. Este es el mismo hilo, por lo tanto sigue siendo tensión 3, 98 newton, y se iguala con tensión 2 en Y. Entonces cuando nosotros venimos al eje vertical, tenemos acá que tensión 2 en el eje Y es igual el módulo a 98 newton, que es la tensión 3, que es igual al módulo del peso. Entonces, una vez que tenemos ese valor, nosotros a la tensión 2 en Y podemos trasladarla para este otro lado, real o imaginariamente, para poder armar nuestro triángulo rectángulo. Entonces, una vez que nosotros observamos nuestro triángulo rectángulo, podemos identificar cuál es el cateto opuesto. Entonces nos queda claramente definido que seno
seno de 70 grados es igual a cateto opuesto, que es tensión 2 en I, sobre la hipotenusa tensión 2. Sucede que no conocemos la tensión 2, entonces en este caso que planteé la función seno no es la solución. La solución es usando igual podemos calcular la tensión 2 acá, porque la tensión 2, cuando la despejamos, nos queda que tensión 2 pasa multiplicando y el seno del ángulo pasa dividiendo. Entonces, como venía acá, nos queda tensión 2 en el eje Y sobre seno de 70 grados. Entonces nos queda tensión 2 igual a tensión 2 en el eje Y, que es igual a tensión 3. O sea que nos da 98 newton sobre seno de 70 grados. Entonces de acá ahora toman la calculadora científica y les va a dar un número expresado en newton, y ya tienen calculada el módulo de la tensión 2. La tensión 2 en I ya está, y faltaría calcular la tensión 2 en X. Para determinar la tensión 2 en X se puede solucionar así, de esta forma. Voy a aplicar la función tangente, ¿no? Entonces me queda tangente de 70 grados es igual a cateto opuesto, que físicamente para nosotros es tensión 2 en I, sobre adyacente, que físicamente para nosotros es tensión 2 en X. Entonces, ¿qué queremos calcular nosotros? La tensión 2 en X. Por lo tanto, pasa tensión 2 en X multiplicando y tangente de 70 grados dividiendo, por lo cual nos queda tensión 2 en I sobre tangente de 70 grados. Entonces calculan, porque ya tienen tensión 2 en I, que sigue siendo 98 newton, les va a dar un resultado, un número expresado en newton, y de ahí tienen el valor de la tensión 2 en X, que a su vez ya es igual a la tensión 1. Eso es lo importante, que la tensión 2 en X, es igual a la tensión 1. Entonces ya está calculada la tensión 2, la tensión 3, la tensión 1 y el peso de la masa.